El tema de hoy va a ser primero continuidad y derivabilidad. Hablamos de continuidad cuando, si C es el valor crítico, f de C va a ser igual al límite de f de x cuando x tiende a C. En ese caso, si se cumple la igualdad, decimos que f de x es continua. En otras palabras, tenemos que ir también a los límites laterales. ¿Qué tal si acá hay un análisis más que deberíamos realizar? Entonces, para que el límite exista, eso también es un concepto aparte. Para que el límite exista, entonces los límites laterales deben ser iguales. Por la derecha, tiene que ser igual al límite de la función por la izquierda. ¿Correcto? Ahora hemos cambiado, les decía, la notación, porque luego de esto vemos teorema de Rolle y de Lagrange. Entonces vamos a hablar de C. C por la derecha y C por la izquierda. Si los límites laterales son iguales, el límite existe. Y si el límite existe, podemos decir que la función es continua en ese punto. Pero aparte de eso, ¿qué debe cumplir? Que f de c sea igual al límite límite de f de x cuando x tiende a c. Continuidad. Segundo, vamos a hablar de funciones reales. ¿Por qué decimos función real? Porque el dominio es real y el rango es real. Y c pertenece al dominio de la función. ¿Qué decimos? Si f de x es derivable en c, entonces f de x es continua en c. Eso se cumple. Pero lo contrario, si f de x es continua en c, no necesariamente f de x es derivable en c. ¿De acuerdo? Dos conceptos, tres en todo caso, continuidad, derivabilidad y continuidad versus derivabilidad. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Por ejemplo, hay una función con la cual nos podemos apoyar para lo que es la función para el inciso B. Ejemplo, f de x, por ejemplo, igual al valor absoluto de x, es continua, ¿sí o no? Es una función continua en todos los reales. Esa función es continua en todos los reales. En R. Listo. Para analizar la derivabilidad, hemos dicho, tenemos que derivar. Entonces, derivando, como por la regla que hemos obtenido de la derivación, eso sería valor absoluto de x sobre x. Esta era continua en todos los reales. Pero ¿qué pasa a esta función? ¿Qué le pasa a esta función? Esta ya no es continua. ¿En qué valor? Por participación escribanda, ya no es continua esta función derivada. ¿En qué valor no es continua? Edgar, ¿sí? En 0. Entonces, es continua real. Ejemplo, así entre paréntesis. En C igual a 0, f de x es continua. ¿Ven? Es continua. Pero esta nueva función en C igual a 0 no está definida. No está definida. Coma. Entonces, f de x no es derivable en C igual a 0. A eso se refiere. La continuidad no garantiza la derivabilidad. Por eso dice, no necesariamente va a ser derivable en C. Y uno de ellos es el valor absoluto. Otra función en la cual deben tener mucho cuidado son en los radicales.
Porque al derivar una raíz, por la regla que recuerdan, la derivar una raíz cuadrada, ¿cuál es? 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada. Se genera una fracción. Al generarse una fracción, tenemos que evitar la división entre 0. Entonces, ahí se puede generar que la función no esté definida en cierto valor. Ahora, pero si analizamos tramos, ¿qué tal si me pedía analizar esta función en un dominio, por ejemplo, de 1 a 2? ¿Sí? ¿Qué tal si esa función me pedía analizar en el dominio de 1 a 2? Pregunto, ¿es derivable la función valor absoluto de x en el intervalo de 1 a 2? Respuesta. ¿Es derivable la función? La respuesta es sí. Sí. Entonces también tenemos que analizar el dominio. A eso se refiere, ¿por dónde está? Pertenece al dominio. Entonces acá, ahora, este mismo ejemplo. F de x igual valor absoluto de x y para este dominio, miren, de 1 a 3 le pondremos. Vamos a, ahí está. Ahí está. Si este es su dominio, es continua. Es continua. En este dominio, f de x es continua. Ya es continua en este dominio. F de x es continua en C igual, por ejemplo, 2. Es continua. Pero si derivamos, al derivar sería valor absoluto de x sobre x. Vean cómo cambia. Al derivar una función, si su dominio tenía igualdad, en la derivada ya no se escribe la igualdad. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es su dominio? De 1 a 3. Lo que era cesado en la función f de x, en la derivada va a ser abierto. Pero como su dominio es de 1 a 3, f de x es derivable en ese intervalo. En este caso, el punto es c igual a 2. ¿Ha sido comprendido? Tenemos que considerar el dominio de la función. ¿Ya? Considerar el dominio de la función. Eso en funciones analizábamos. ¿Quién manda en una función? Su dominio. Si me da intervalo, analizo en ese intervalo. En este caso, f de x es continua y es derivable en ese intervalo.